Shalom, Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, página 48 del Tratado de Ketubot. Nos dice la Gemara, vimos en el texto de la Mishnah que estamos estudiando, Rabbi Yehuda Omer Afilu Anisha Israel, que incluso una persona que es pobre, que no tiene medios, no tiene recursos, si tiene que enterrar a su esposa, tiene que ir a pedir y no puede contratar menos que 2 Halilim y Mekonenot. Es decir, 2 flautas o 2 flautistas y 2 lloronas. Las mujeres que iban emitían gritos y lloros y hacía que la gente se conmoviese y llorase. Bien, así es como se hacía en los entierros antiguamente. Pero aquí habla de la cantidad, es decir, que una persona que es pudiente va a poder contratar a muchas personas, una persona que es menos pudiente solamente va a poder contratar, dice, por lo menos 2. Así es como dice la viuda. Ahora, explica la Gemara cuál es la opinión del Tanakama, del sabio de la Mishnah, con respecto a esto. Dice, Miklal, de Tanakama Sabar, Hanelo. Es decir, de las palabras de la viuda entendemos que el Tanakama no opina así, que no está obligado de traer a la levaya, al entierro de su esposa, 2 flautistas y 2 lloronas. Pregunta la Gemara, Ejidami, ¿cómo es esto? Es decir, ¿sobre qué discutieron el Tanakama y la viuda? Y de Oraita. Es decir, si estamos hablando de algo que es de la Torá, que las costumbres de la familia hay que mantenerlas y hacerle un entierro digno a lo que era su familia. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Cuantas más personas, cuantas más flautistas y más meconenot traigan, es porque la persona era más importante. Y entonces, dice, si la mujer venía de una familia muy importante y ahora se casó con una persona que es de una clase inferior, por así decirlo, ¿sí? No estamos hablando de clasismo, sino que estamos hablando de poder adquisitivo a lo mejor. Entonces, de repente no puede pagar eso, pero a esa mujer le corresponde, por lo que es su familia, un entierro de ese nivel. Entonces dice, perdón, no dije de Oraita, no, y de Orja, es decir, si estamos hablando que normalmente la costumbre de la familia es un entierro importante, Maitama de Tanakama de amarlo, ¿por qué entonces el Tanakama diría que no? Viene la Orja, y si no es una costumbre, ¿sí? Maitama de la viuda, entonces porque la viuda obliga al marido a por lo menos poner esa cantidad de flautistas y de lloronas. Entonces responde la Gemara y dice, Lotzija, Kegon, de Orgedide, velo Orgedida. Entonces, ¿de qué caso estamos hablando? El caso en el cual es la costumbre en la familia de él, pero no en la familia de ella. ¿Sí? Es decir, que la costumbre de la familia de él es traer a la levaya 2 flautistas y lloronas, pero en la familia de ella no. Entonces, ¿qué va a decir? Ah, bueno, como es el entierro de ella, entonces no lo voy a traer. No, también tienes que traer. Tanakama Sabar, que Amrinan Ola y Mo ven a lloré de Timo. ¿Por qué? Porque el Tanakama opina que nosotros decimos que la mujer sube de estatus según el estatus del marido, es decir, que si es una mujer que viene en un estatus más simple y se casa con alguien que tiene un estatus mayor, le corresponde todos los beneficios de ese estatus mayor, pero no decían de decir que si viene de un estatus mayor y se casa con alguien de un estatus menor, no se le rebaja su estatus. Ahora, Hanemile Mejaim, Abalajar Mitalo, entonces todo esto que yo estoy diciendo del estatus, lo voy a entender para cuando la persona está viva, pero también cuando murió la persona. Pero viuda Sabar, afirma la jarmita, es decir, Tanakama dice que una vez que murió ya no, pero la viuda dice no, incluso después de que haya muerto. Entonces viene la Gemara y fija cuál es la halajá. Amar Rav Hizda, Amar Mar Ugba. Dijo Rav Hizda en nombre de Mar Ugba. Halajá que es la viuda. La halajá es como la viuda que incluso después de que la mujer murió, el estatus se mantiene. Ahora, de Amar Rav Hizda, Amar Mar Ugba. Y también dice Rav Hizda en nombre de Mar Ugba. Mishenishtata. Perdón, Bedín Jordín en el Hazar,
Vezanim u mefarnesim et ishto banav ubnotav vedabaraje. Entonces ahora trae, junto con esta ley que estábamos hablando del estatus, Rav Hizda en nombre de Marugba trae otra ley. ¿Cuál es? Una persona que nishtata, es decir, de repente se hizo shoté, es decir, perdió la cabeza. Bien. ¿Y qué pasa? Tiene esposa, tiene hijos, hay que mantenerlos, no tenemos cómo mantenerlos, él ya no les puede mantener porque perdió, no puede trabajar, no puede hacer nada. ¿Qué hacemos? Bedín y Ordín le Nehasab. El Bedín toma de sus bienes y se alimenta a las mujeres, a su esposa y a sus hijos, un mefarnesim tishtovet banabu, no todavía a sus hijas. Veda barajer. Y otra cosa vamos a ver, la Gemara discute acerca de qué es esa otra cosa. Entonces, pregunta sobre esto la Gemara. Amarle, Rabina, le Rabashi, Maishena. Le dijo Rabina a Rabashi, ¿cuál es la diferencia entre aquel que se volvió loco, Mejá de Tania, de aquello que se enseñó en una breita, Mishalah Limdinat Yam, una persona que se va fuera de Israel, se va a otro lugar muy lejano y tiene esposa, tiene hijos, no les dejó nada. Veishtoto ba'at mezonot, y la mujer viene a reclamar que la mantengan. Bedín y ordina en el Bedín toma de sus bienes de él, y se alimenta y se sostiene a su esposa y a sus hijos y a todos. Perdón, a su esposa solamente. Pero no a sus hijos y a sus hijas. Velo da barajer y no da barajer, lo otro que hemos dicho. Amarle, le dijo Rabashi a Rabina, velo shane, leja, ben yotze le edad, le yotze shelo le edad. Dice, ¿y acaso para ti no es diferente? La persona que se va de manera voluntaria y abandona sus obligaciones, de aquella persona que no es su voluntad abandonar sus obligaciones, pero puesto que enfermó y perdió la cabeza, ahora ya no se puede ocupar de ellas. Muy bien, entonces ahora pregunta la Gemara, lo que todo el mundo se está preguntando. Maida Barajer, ¿qué es esa otra cosa que estamos diciendo? Rav Hizda Amar Ze Tachshit. Rav Hizda dice, estas son las joyas que le corresponden a la mujer. Es decir, perfumes y joyas que la mujer se adorna con ellas. Rabbi Yosef Amar Tzedaká, y Rabbi Yosef dice, no, eso es la Tzedaká que la persona tiene la obligación de dar. Man de Amar Tachshit, aquel que dice que son las joyas. ¿Sí? Kol Sheken Tzedaká, por supuesto que también el Bedín coge dinero para dar Tzedaká. Man de Amar Tzedaká, y aquel que dice Tzedaká, Abal Tachshit y Ahabinanla, pero para las joyas no. De Lon Jale de Tinaval. ¿Por qué? Porque al marido no le parece bien que la mujer deje de estar bien vestida y bonita. Es decir, lo dijimos al revés, perdón. Es decir, mande amar Tachshit, aquel que dice Tachshit, que estamos hablando de Abarajer, dice Velobe de Abarajer, en la veraita, ¿verdad? Es decir, no se toma su dinero para Dabarajer. Entonces, aquel que dice Tzedaká, perdón, aquel que dice Tachshit, si no se toma para el Tachshit, tampoco se toma para el Tzedaká, pero aquel que dice que no se toma para el Tzedaká, pero para el Tachshit, para las joyas, sí, porque el marido no quiere, a pesar de que se fue y dejó todo abandonado, no quiere que su mujer se vea mal. Amar Rabjilla Barabín, Amar Rabuna, Mishalach Limninatayam, una persona que se fue a un país extranjero lejano. Umeta Ishto, y murió su esposa, Bedín Yordín Lenahasab, el Bedín toma de sus bienes del marido, Becobrinota, y la entierran. Le fique bodó, según el honor que le corresponde al marido. Pregunta la Gemara, ¿le fique bodó? ¿Pero le fique bodá? Dice, según el honor de él y no según el honor de ella. Emma, entonces di, af le fique bodó. Incluso, según su honor, es decir, que si él tiene un gran honor y ella no, se lo entierra en función de él. Vea Kamashmalan, Oleimo ven a Yoredetimo. ¿Qué entendemos de aquí? Que la mujer sube de estatus con el marido, pero no desciende de estatus con el marido, va a filu la jamita incluso después de la muerte. Amar Rab, dijo Rab, Matna, Haomer, dijo Rab Mata. Si dice la persona en el momento de morir, y meta lo tikberuja minehasab, la persona está muriendo y dice, si muere mi esposa, que no la entierren de mis bienes. Shomaino lo, se le escucha. Maishana, Kiamar, de Nafle,
Naxe Kame Yatme. Perdón. Maishena Kiamar. ¿Por qué esta ley es justamente en caso de que el marido lo dijo antes de morir? Areatam, el motivo de que no se la entierra con sus bienes es porque todo el dinero recae sobre los huérfanos, sobre los hijos. Entonces, Veinken, y entonces si es así, Imlo Amar, si no dijo, yo no quiero que la entierren de mis bienes, Ela, Haomer, perdón, Nami Nixe Kame Yadme Ramu. Entonces, también esos bienes, a pesar de que están en propiedad de los herederos, no los pueden utilizar para enterrarla. Ela, pero, Haomer, el que dice, Immethu lo tikberuhu minehasab, es decir, que cuando muera, no me entierren de mis propios bienes, es decir, pídanse de acá para enterrarme, ¿sí? La persona está muriendo y dice, ¿sabes qué? No gastes mi dinero para enterrarme, pide acá. El shaminlo, no se le escucha, no se le hace caso. Lavkol gemenu, sheyamir, sheyashir, perdón, edbanav, veyapil atzmo al atzibur. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que él enriquezca a sus herederos y que haga que los bienes del dinero público se reduzcan. Es decir, él no necesita acá para ser enterrado, tiene bienes. Pues que primero se saque el dinero del entierro y lo que queda es lo que va a repartir entre los hijos. Dice la Mishnah, Leolam hi birshutab. Entonces, esta Mishnah nos va a hablar de qué? De cuando la mujer deja de pasar de la potestad del padre a estar bajo la potestad del marido. Una niña pequeña, ¿sí? O una nahara que hizo Kiddushin, es decir, que ya se comprometió para casarse con un hombre, Adain había, todavía está bajo la potestad de su padre hasta que no haga jupá, que la saque de su casa y le lleve el marido a su casa nueva. Tikanes, hasta que la haga entrar, le reshut habal le nisuin, es decir, el marido la va a hacer entrar en su dominio como acto de casamiento. Ahora, Masar Ha'abli Shelujea Habal, Harei Bishut Habal. ¿Qué pasa si el marido manda emisarios a buscar a su esposa y a casa del padre le dice, traédmela? Y el padre se la entrega a los emisarios. En ese momento ya salió del dominio del padre, de la potestad del padre y está bajo la potestad del marido. Alaja Abim Shelujea Habal, pero si el padre va junto con los enviados y les acompaña, o que fueron emisarios del padre junto con los emisarios del marido, Harehi Bereshuta Ab, ella sigue estando bajo la potestad del padre, hasta que entre bajo la jupá. Masru Shilujea Ab, le Shilujea Baal, se le entregaron los enviados del padre a los enviados del marido, Harehi Bereshuta Baal. Ahí vuelve a estar bajo el dominio del marido. Dice la Gemara. Mai leolam. ¿Qué quiere decir? Siempre. Leolam dijimos. Es decir, ¿qué es lo que viene a excluir? Leolam hi bereshuta. Siempre ella está bajo el dominio del padre. ¿Sí? Dice leafuke Mishnah Rishonah, para excluirnos de lo que dijimos en la primera Mishnah. Es decir, Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, una mujer que se comprometió y Guiasman, llegó el momento en el que fijaron los sabios que tiene que casarse. Belonisu, y no se casaron. Ochlot Mishelo, Veochlot Bitruma, es decir, ahí ya pueden empezar a comer de los bienes del marido. Y si es Cohen, puede comer Teruma, Kamash Malan, Leolam. Entonces, por eso nos enseña el Tana, el sabio de nuestra Mishnah, que la ley aquí no es así, sino que no comen Teruma o de las hasta que entre a la Jupá. Sheken, Hazru, Jajamim, Mashamru Bitjila. Es decir, que se echaron atrás los sabios de lo que dijeron en un principio. Masar Haab, Leshluche Haab, Abal, perdón, vimos en la Mishnah que si el padre ya entregó a la joven a los enviados del marido, Harei Bishut Abal, ella está bajo el dominio del marido. Amarra Mesirata la col, es decir, cuando la
pasó, la entregó a los enviados, es en todos los aspectos. Jola de Barim, que se acostumbra entre el marido y la esposa, como por ejemplo, para heredar, ¿sí? Para impurificarse, si es Cohen, ¿sí? Para poder anular una promesa. Hutz, mi teruma, salvo la teruma. Es decir, que si el marido es Cohen, ella todavía no puede comer teruma. Ahora, Asi Amar, Aflitrum. Rabasi, perdón, dice, incluso para la teruma. Pregunta la Gemara. Itibe. Rabuna le Rabasi. Le preguntó Rabuna a Rabasi. Veámbrele. Giya Barrab le Rabasi. Hay quienes dicen que fue Giya Barrab que le preguntó a Rabasi. Leolam Hiber Ab. Ashitikanes le Jupá. Es decir, vimos en la Mishnah que siempre ella está bajo el dominio del padre hasta que la haga entrar en la Jupá. Entonces, Mishnah, es decir, ya dijimos que la intención de la Mishnah cuando dice Leolam, por siempre, es que ella no come terumá hasta que no entre en la jupá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta que no entró a la jupá, a la casa nueva de su marido, incluso que el padre la entregó a los enviados del marido, tampoco come terumá. Eso es lo que se entiende. Entonces, ¿para qué me lo vuelves a decir así? Responde la Gemara y dice, Amarle Rab, le dijo Rab a Rabuna, su alumno, y a Jía, su hijo, Lava mina lehu lo tezelu batar ifja. Es decir, ¿acaso no os dije yo vosotros que no habéis preguntas en el Beta Midrash de una Mishnah que puede ser volteada? Es decir, que puede ser entendida de dos formas. Yahol leshanuye lehu. Es decir, se podría llegar a explicar, ¿sí? Os lo voy a poder explicar de otra manera. Shemashene marca aquello que dijo la Mishnah, Shena Bereshutabal, que no está bajo el dominio del marido, en cuanto a que no puede comer terumá hasta que entre bajo la jupa. No es solamente hasta que entre bajo la jupa realmente, sino que puede ser Mesirata cuando sea entregada a los enviados del marido. Zohi que la jupa, a lo mejor ese momento en el cual el padre entrega a la joven a los emisarios del marido, se la considera como si la estuviese metiendo bajo la jupa, porque la intención ya es llevarla como mujer casada. Ushmuel Amar, Lishuta. Entonces continúa la Gemara y trae otras opiniones. Y dice, Ushmuel Amar Lishuta, Shmuel dijo a su dominio de ella, Shim Meta, que si ella muere en el camino, es el marido el que la hereda, a pesar de que todavía no estuvo con ella. Solamente la recibió, mandaron los emisarios la reciben, van por el camino, de repente ella muere. ¿Quién es el que hereda? El marido. Resh Lakish Amar, la ketubata. Resh Lakish dice que quiere decir que está bajo su dominio del marido. Por el tema de la ketubata y ¿qué es esa ketubá? De Imeta y Aritla. Es decir, que si ella muere, el marido hereda los bienes de ella, que ella trajo en la ketubá. Hainu de Shmuel, entonces esto es lo mismo que dijo Shmuel. Amar Rabina, dijo Rabina, lo que quiso decir Resh Lakish, Lomar, te viene a decir que tu batá meajar mané. Es decir, como la ley de una almaná, de una viuda o de una divorciada, y no se vuelve una ketubá de 200 como una betula. Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina. Entonces, ¿aquí qué es? Ok. Dice Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina, de hambre tarbayu, mesirata lejol aflitruma. Si Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina dicen ambos, cuando dijimos que la entregó el padre a los emisarios del marido, se la entregó en todos los aspectos, incluso para la teruma, que gon, ¿sí? Veaf ojelet, incluso come de la teruma, si el marido es Cohen. Metive, vamos a preguntar sobre esto. Alaja, si el padre fue con los emisarios del marido,
o Shalhu, o que fueron Shilujei Ha'av im Shilujei Ha'Baal, los emisarios del padre con los emisarios del marido. Este fue el final de nuestra Mishnah. O Shaita la Hatzer Baderech, Venignesa Imo Lalin. O, otro caso, la hija tenía, esta joven tenía en el camino de la casa del padre a la casa del marido un Hatzer, es decir, una casa, un hotel, y entró con el marido a dormir ahí, porque el camino es largo, tenían que parar en algún lugar. Afalpi, Sheketubata, Bebet Baala, y Meta, si murió, había Yorsha. Es decir, a pesar de que la Ketubá, los bienes que ella trajo, ¿sí? O que el padre puso de lado para la Ketubá se encuentran en la casa del marido, si murió ella en el camino, había Yorsha, es el padre el que la hereda. Ahora, pero, Masar Ha'ab Lishluche Habal, si el padre la entregó a los enviados del marido, o Shemasru Shluche Habal, perdón, Ha'ab Lishluche Habal, o que los emisarios del padre se la entregaron a los emisarios del marido, o Shaitalo, o que el marido tenía un patio en el camino y ella entró junto con él como Nisuin, es decir, con la intención de casarse, de completar el casamiento. Afalpiche que tu batá, bebetaví, a pesar de que los bienes de la que tú se encuentran en la casa del padre, va a la Yosha, el marido los hereda. La madre de María Mamurim, ¿de qué caso estamos hablando? De Yerushatá. Abal litruma, en isha ojelet litruma, shetikanes lejupá, yufta de kuleo tiyufta. Es decir, todo esto que estamos diciendo aquí, de si entró o no entró, si el marido le entregó, todo esto, ¿de qué estamos hablando solamente? Del hecho de heredar. Es decir, que lo que se mantiene, lo que se considera que fue entregada totalmente o no entregada totalmente, es en cuanto a la herencia, pero no hablamos de la terumá. En todos los casos vamos a decir que no puede comer teruma. Tiyufta de culeo tiyufta, es decir, esto viene a contradecir todas las opiniones que hemos visto. Efectivamente, está en contra de todas las opiniones que hemos visto y tienen un problema con esta respuesta. Pregunta de la Hagu Fakasha, justamente esta es la dificultad. A Marta dijiste, Nignesa y Molalin. Espera, dijiste que si ella entró a casa de la casa del marido que estaba en el camino para dormir, perdón, Nignesa y Molalin, que si entró en casa de ella para dormir, ella tenía una casa en el camino, entraron juntos, ella y el marido para dormir, no va a heredarla. Tamá de la lin. Es decir, ¿por qué? Porque dijiste que entraron a dormir. Hastama, pero si entraron stam, es decir, sin decir vamos a dormir aquí. Entonces, ¿qué consideramos? Que entraron leshem nisuin para completar el casamiento. Pero al final, Ema Sefa, fíjate lo que dice al final. Nignasa imo leshem nisuin. Si entró con él en casa de él para casarse, ahí es donde él la hereda. Pero Nignasa imo leshem, perdón, hastama, si entró sin especificar, entraron así porque estaban en el camino. Entonces, ¿qué vamos a considerar? La lin, que entraron para dormir y no para acabar el casamiento. Entonces, en el principio me dices, stam es para casarse. Y en el segundo me dices, stam es para dormir. ¿Cómo puede ser? Amar Rabashi dijo, Rabashi, stame katane. Es decir, hay un stam y un stam que fue enseñado. Es decir, no es el mismo stam. Es decir, stam quiere decir que no se especificó el motivo. Stam le hatzardida, stam le hatzardide. Es decir, cuando es stam sin especificar y es en el patio de ella, entonces es para dormir. Ahí ella no le va a hacer entrar al marido en su casa para nisuin, para el casamiento. Pero él, si la hace entrar en una casa que él tiene en el camino, seguro Stam le está haciendo entrar para casarse con ella. Por eso es diferente el principio y el final de la Bereita. Tana se enseñó en una Bereita. Masar ha'able shluchei ha'ba'al. El marido la entregó a los enviados, el padre la entregó a los enviados del marido. Vezinta. Y en el camino ella cogió y estuvo con otro hombre. Arezó Bejenek. Esta joven es juzgada Bejenek por asfixia, su pena de muerte, y no por sequila, como una Nahara Ameorasa, como una joven que estaba comprometida.
Pregunta la Gemara, ¿de dónde dices esto? Amar Rabami, Barjama, dijo Rabami Barjama. Amar Kra, dice el versículo, que Asetane Balabe Israel, Isnot, Betavía, porque hizo un acto reprobable en Israel de prostituirse en la casa de su padre. Pero aquí ya no está en casa de su padre, ya se la entregó a los emisarios del marido. Prat, Leshemasar Haav, Leshluche Habal, es decir, viene a excluir cuando el padre ya entregó a esta hija a los emisarios del marido, que ya está en casa del marido, se la considera. Vema, pregunta de Mara, entonces digamos, Prat, Shenignesa, Lejupa, Beloni, Bala, ¿por qué no vienes a excluir el caso en el cual ya el marido lo metió en su casa, pero todavía no intimó con ella? Amar Raba, dijo Raba, Amar Li y a mí, perdón, me dijo a mí, Jupá, es decir, la joven que entra en la Jupá y no intima, Shemitata Bejenek, que tiene pena de muerte por estrangulamiento y no por apedreamiento. No hace falta excluirlo de las palabras Betavía, de la casa del padre. Behedia Ketiva, eso ya está escrito claramente. ¿Por qué? Dice, Kiyena hará Betulá, meorasale ish, cuando haya una joven, ¿sí? Betulá, que está comprometida con un hombre. Ahí dice, que dice el versículo, Nahará, una joven, menos de 12 años y medio, Velo Bogueret, y no una mayor de 12 años y medio. Betulá, Velo Beulá, es decir, que sea virgen, pero no que sea alguien que ya tuvo relación. Meorasá, comprometida, Velo Nesuá, pero no casada. Mai Nesuá, entonces, perdón. Entonces explica la Gemara y dice, Mai Nesuá, es decir, ¿qué quiere decir que Nesua, casada? ¿A qué se refiere que es Meorasá comprometida pero no casada? Para excluirla de la ley de Sequila, de que en caso de que tenga algún tipo de relación no permitida, no va a tener Sequila. Y Lema Nesua Mamash. Ahora, si vamos a decir que es una casada totalmente casada, es decir, que ya la metieron dentro de la jupada en casa del marido, Hainu Betulá Velo Beulá. Entonces ahí estamos en el mismo caso que la que es virgen pero no Beulá, pero no tuvo intimidad ya con su marido. El alab, entonces, ¿acaso no estamos hablando? Shinignesale Jupá Veloni Balá. Es decir, que la Nesuá se refiere a aquella que le hicieron entrar en la Jupá pero todavía no intimó con ella. Vema, vamos a decir entonces, Eja de Hadra Lebenasha. Vamos a decir que la Mishnah, de Marva Mishnah, que si ya entregó el padre a los enviados del marido, ella ya está en el dominio o en la potestad del marido. ¿Se entiende? Shaf im que incluso si volvió y se fue de vuelta a casa del padre, ya salió de su potestad. Si es así, la ley es genek, es decir, tiene pena de muerte por estrangulamiento si se prostituye. Pero sin embargo deberíamos preguntarlos. Sheulay, a lo mejor, Heyodin Maserá le Habal, es decir, siendo la ley que en caso de que se la entregó a los enviados del marido, Nilmad, lo vamos a aprender del versículo, Lisnot, Bebetavía, es decir, de aquella chica joven que se prostituye en casa del padre. Pues si es así, vamos a decir que cuando ella vuelve, Arei, Shuv Bebetavía, ella está de vuelta en casa del padre. Vejadra, Lemilta, Kamaita. Y entonces volvemos a la situación original. Es decir, que si vuelve a prostituirse, entonces su muerte sería por sequila. Explica la camarada, dice, Amar Raba, dijo Raba, Au Kebar Pasca, Tana de Rabbi Ishmael. Eso ya fue fijado en la ley, en una veraitá que se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael. De Tana de Rabbi Ishmael se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael en cuanto a las promesas. Veneder almanau grusha, kolashera será al nafsha y akumalea. Es decir, un voto que hace una viuda o una divorciada, todo lo que ella se prohíba a sí misma, se va a cumplir. Es decir, no hay quien se lo anule, porque ella no tiene esposo y no tiene, porque murió, porque está divorciada. Mata al mudomar, ¿qué es lo que nos viene a decir? Aló, Mutzet, Miklal Ab, ¿acaso no estamos diciendo que ya salió de la potestad del padre y el padre ya no le puede anular los votos? Umutzet, Miklal Abal, y también salió de la potestad del marido, porque o bien murió o bien la divorció. Ela,
Shemasar ha'av leshluchei ha'baal, velo maseru shluchei ha'av leshluchei ha'baal. Es decir, entonces estamos hablando de qué caso, que el padre ya lo entregó a su hija, a los enviados del marido, o que los enviados del padre la entregaron a los enviados del marido. Heach ani koreba, ¿cómo la llamo ella? Es decir, Bet había Shelzo, es decir, esta joven que está bajo la potestad del padre, no está todavía en casa del marido, está en el camino. Se la está entregando a los emisarios del marido, que está bajo la potestad del padre, o Bet Baala Shelzo, o está bajo la potestad del marido. Entonces, él a lo más lejano te viene a decir que van, Sheyatza, Sha'ahat, en el momento en el que salió un solo instante de Reshut Av, de la potestad del padre, Eno Yehola le afer, ya no puede el padre anular sus votos. Amar Rafpapa, dijo Rafpapa, Af Ananami Tanina, nosotros también enseñamos así en una vereitá. Abba al Nahara Meorasa Enohayab, el hombre que está con una mujer, con una joven Meorasa que está comprometida, no tiene pena de sequilá, que din Boel Nahara Meorasa, como aquel que tiene una relación con una joven Meorasa comprometida. HTE Nahara, hasta que sea una Nahara, es decir, entre 12 y 12 años y medio. Betulá, que además sea Betulá, que sea virgen. Meorasa, que esté comprometida. Vejí, bebé tabía, y que ella esté en casa del padre. Si no se cumple todo esto, el marido, no, el seductor, el que estuvo con ella, no tiene sequilá. Bishlama Nahara, entendemos que tiene que ser Nahara velo bogueret y no una adulta. Betula velo beulá, que tiene que ser virgen, pero no tiene que haber perdido su virginidad. Meorasá velo nesuá, comprometida, pero no casada, porque si fuese casada sería mucho más grave. Bebé tabía le mautemai, pero entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir en casa del padre? ¿Qué es lo que viene a excluir? La hable maute, masara hable shlujeabal. ¿Acaso no viene a excluir el caso en el que el padre ya entregó a esta joven a los enviados del marido? Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, Bar Yitzhak, Af anan nami tanin, nosotros también enseñamos en una vereitá. Haba aleshetish, un hombre que está con una mujer casada, que van shnichnesal reshuta baal, en el momento en el que ella ya entró en la potestad del marido para casarse con ella, a a pesar de que el marido todavía no intimó con ella, a balear es de Genek, el que intima con ella tiene pena de muerte por estrangulamiento, como cualquier mujer casada. Nichnesal reshuta baal de alma, es decir, aquí dice, ¿qué es lo que nos dijo la vereita? Entró bajo la potestad del marido, de alma, es decir, de cualquier manera. No está especificando que entró bajo la jupá. Shemamina, efectivamente es lo que entendemos. Se entiende que incluso antes de que se tenga en cuenta la jupá, se lleve a cabo la jupá, que ella la hace entrar, el marido la hace entrar en su dominio, por medio de que fue entregada a los enviados del marido, y a partir de ahí ya se tiene la ley correspondiente a esa mujer que ya está bajo la potestad del marido y el castigo es de Genek. Hasta aquí llega el DAF 48, Bezrat Hashem, empezaremos una nueva Mishnah en la página 49.